meditando su palabra de la Biblia Jerusalén en el libro de Jueces en el Antiguo Testamento. Continuamos estudiando desde el capítulo 5 en adelante. Aquel día Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron este cántico. Cuando Israel se suelta la cabellera, cuando el pueblo se ofrece voluntario, bendecí a Yahvé. Escuchad, reyes, prestad oído, príncipe, a Yahvé voy a cantar. Tocad el salterio para Yahvé, Dios de Israel, cuando saliste de Seir. Yahvé, cuando avanzaste por los campos de Edom, tembló la tierra. Gotearon los cielos, las nubes en agua se fundieron. Los montes se licuaron delante de Yahvé. El de Sinaí delante de Yahvé, el Dios de Israel. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Yael, no había caravana. Los que hollaban calzadas marchaban por sendero desvido. Vacío en Israel quedaron los poblados, vacío hasta tu despertar. Oh Débora, hasta tu despertar. Oh Madre de Israel. Se elegían dioses nuevos, la guerra le llegaba hasta la puerta, ni un escudo se ve, ni una lanza para 40,000 en Israel. Mi corazón con los jefes de Israel, con los voluntarios del pueblo. Bendecí a Yahvé, lo que cabalgáis en blanca asna, lo que os sentáis sobre tapices, lo que vais por el camino, cantad al clamor de los pregoneros del botín junto a los brevaderos. Allí se cantan los favores de Yahvé, los favores a sus poblados de Israel. Entonces el pueblo de Yahvé bajó a la puerta. Despertá, Débora, despertá. Despierta, despierta, entona un cantar. Ánimo arriba, Barak. Apresa lo que te apresaron, hijo de Abinoam. Entonces Israel bajó a la puerta, el pueblo de Yahvé bajó por él como un héroe. Los principales de Efraín en el valle detrás de Benjamín, entre su gente de Maquir, han bajado capitanes de Zabulón, los que manejan el cetro. Los jefes de Isaacar están con Débora y Neftalí, con Barak en la llanura, lanzados tras sus huellas. En los arroyos de Rubén grandes son las intenciones. ¿Por qué te ha quedado en los corrales, escuchando los silbidos entre los rebaños? En los arroyos de Rubén grandes son las intenciones. Allende el Jordán, Galaad se queda y Dan. ¿Por qué vive en naves extranjeras? Aser se ha quedado a orilla del mar, tranquilo en su puerto mora. Zabulón es un pueblo que resta la muerte, y Neftalí en la altura del país. Vinieron los reyes, combatieron entonces los reyes de Canaán en Tanat, en las aguas de Megiddo, mas no lograron botín de plata. Desde los cielos combatieron las estrellas, desde las órbitas combatieron contra Sísara. El torrente Quizón lo barrió, el viejo torrente, el torrente Quizón. Avanza, alma mía, con denuedo, casco de caballo sacude en el suelo, galopan sus corceles. Maldecí a Meró, dice el ángel de Yahvé, maldecí a sus moradores, pues no vinieron en ayuda de Yahvé como los héroes. Bendita entre las mujeres, Yael, mujer de Heber, el kenita. Entre las mujeres que habita en tienda, bendita sea. Pedía agua, le dio leche, en la copa de los nobles le ofreció nata.
tendió su mano a la clavija, la diestra al martillo de los carpinteros, hirió a Sísara, le partió la cabeza, le golpeó y le partió la sien. A sus pies se desplomó, cayó dormido, a sus pies se desplomó, cayó donde se desplomó, allí cayó deshecho. A la ventana se asoma y atisba la madre de Sísara por la celosía, porque tarda en llegar su carro, porque se retrasa el galopar de sus corazas. La más discreta de sus princesas le responde, ella se lo repite a sí misma. ¿Será que han cogido botín y lo reparten? Una doncella, 2 doncellas para cada guerrero, botín de paño de colores para Sísara, botín de paño de colores, un manto, 2 mantos borrados para mi cuello. Así perezcan todos tus enemigos, oh Yahvé, y sean los que te aman como el sol cuando sale en todo su fulgor. Y el país quedó tranquilo 40 años. Los israelitas hicieron lo que desagradaba a Yahvé, y Yahvé lo entregó durante 7 años en mano de Madián. Y la mano de Madián cargó pesadamente sobre Israel para escapar de Madián. Los israelitas se valieron de la hendidura de las montañas, de las cuevas y de las cumbres escarpadas. Cuando sembraba Israel, venía Madián con Amalek, y los hijos de Oriente subían contra Israel, acampaban en sus tierras y devastaban los productos de la tierra hasta la entrada de Gaza. No dejaban víveres en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían numerosos como langosta con sus ganados y sus tiendas. Ellos y sus camellos eran innumerables e invadían el país y los saqueaban. Así Madián redujo a Israel a una gran miseria, y los israelitas clamaron a Yahvé. Cuando los israelitas clamaron a Yahvé por causa de Madián, Yahvé envió a los israelitas un profeta que le dijo: así habla Yahvé, Dios de Israel. Yo os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de todo lo que os oprimían. Los arrojé de delante de vosotros, os di su tierra, y os dije: yo soy Yahvé vuestro Dios. No veneréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis escuchado mi voz. Vino el ángel de Yahvé y se sentó bajo el terebinto de Ofra, que pertenecía a Joab de Abiezer. Su hijo Gedeón majaba trigo en el lagar para ocultárselo a lo de Madián. Cuando el ángel de Yahvé se le apareció y le dijo: Yahvé contigo, valiente guerrero. Contestó Gedeón: perdón, señor mío. Si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? ¿Dónde están todos esos prodigios que nos cuentan nuestros padres cuando dicen: ¿no nos hizo subir Yahvé de Egipto? Pero ahora Yahvé nos ha abandonado, nos ha entregado en mano de Madián. Entonces Yahvé se volvió hacia él y dijo: vete con esa fuerza que tiene y salvará a Israel de la mano de Madián. ¿No soy yo el que te envía? Le respondió Gedeón: perdón, Señor. Señor mío, ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi clan es el más pobre de Manasés, y yo el último en la casa de mi padre. Yahvé le respondió:
yo estaré contigo y derrotará a Madián como si fuera un solo hombre. Gedeón le dijo, si he hallado gracia a tus ojos, dame una señal de que eres tú el que me habla. No te marches de aquí, por favor, hasta que vuelva donde ti. Te traeré mi ofrenda y la pondré delante de ti. Él respondió, me quedaré hasta que vuelva. Gedeón se fue, preparó un cabrito y con una medida de harina hizo una torta a cimas, puso la carne en el canastillo y el caldo en una olla y lo llevó bajo el terebinto. Cuando se acercaba, le dijo el ángel de Yahvé, toma la carne y la torta a cima, ponla sobre esa roca y vierte el caldo. Gedeón lo hizo así. Entonces el ángel de Yahvé extendió la punta del bastón que tenía en la mano y tocó la carne y la torta encima, salió fuego de la roca, consumió la carne y la torta encima, y el ángel de Yahvé desapareció de su vista. Entonces Gedeón se dio cuenta de que era el ángel de Yahvé y dijo, ¡ay, mi señor Yahvé, que he visto el ángel de Yahvé cara a cara! Yahvé le respondió, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Gedeón levantó en aquel lugar un altar a Yahvé y lo llamó Yahvé Paz. Todavía hoy está en Ofra de Abiezer. Sucedió que aquella misma noche Yahvé dijo a Gedeón, toma el toro de tu padre, el toro de 7 años, vas a derribar el altar de Baal, propiedad de tu padre, y cortar el cipo que está junto a él. Luego construirá a Yahvé tu Dios en la cima de esa altura escapada un altar bien dispuesto. Tomará el toro y lo quemará en holocausto con la leña del cipo que corte. Gedeón tomó entonces 10 hombres de entre sus criados e hizo como Yahvé le había ordenado, pero como temía a su familia y a la gente de la ciudad, en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche. A la mañana siguiente se levantó la gente de la ciudad. El altar de Baal estaba destruido, el cipo que se alzaba junto a él cortado, y el toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar recién construido. Entonces se dijeron unos a otros, ¿quién habrá hecho esto? Tras indagar y averiguar, dijeron, es Gedeón, hijo de Joab, el que lo ha hecho. La gente de la ciudad dijo entonces a Joab, haz salir a tu hijo y que muera, pues ha destruido el altar de Baal y cortado el cipo que se alzaba a su lado. Joab respondió a todo lo que tenían delante, ¿es que vosotros vais a salir en defensa de Baal? ¿Vosotros lo vais a salvar? El que defienda a Baal será muerto antes del amanecer. Si es Dios que se defienda, ya que se le ha destruido el altar. Aquel día se llamó a Gedeón Jerubbaal, porque decían que Baal se defienda, pues se le ha destruido el altar. Todo Madián, Amalek y los hijos de Oriente se juntaron, pasaron el Jordán y acamparon en la llanura de Yisreel.
El espíritu de Yahvé revistió a Gedeón, tocó el cuerpo y Abiezer se reunió con él. Envió mensajero por todo Manasés, que se reunió también con él, y envió mensajero por Aser, Zabulón y Neftalí, y le salieron al encuentro. Gedeón dijo a Dios: si verdaderamente va a salvar por mis manos a Israel, como ha dicho, yo voy a tender un vellón sobre la era. Si hay rocío, solamente sobre el vellón, y todo el suelo quedará seco. Sabré que tú salvarás a Israel por mis manos, como has prometido. Así sucedió. Gedeón se levantó de madrugada, estrujó el vellón y exprimió su rocío, una vasija llena de agua. Gedeón dijo a Dios: no te irriste contra mí si me atrevo a hablar de nuevo. Por favor, quisiera hacer por última vez la prueba con el vellón, que quede seco solo el vellón y que haya rocío por todo el suelo. Y Dios lo hizo así aquella noche. Quedó seco totalmente el vellón y por todo el suelo había rocío. Madrugó Jerubbaal, o sea Gedeón, así como todo el pueblo que estaba con él, y acampó junto en Jarot. El campamento de Madián quedaba al norte del suyo, al pie de la colina de Moré, en el valle. Yahvé dijo a Gedeón: demasiado numeroso es el pueblo que te acompaña para que entregue yo a Madián en sus manos. No te vaya a enorgullecer Israel de ello a mi costa, diciendo: mi propia mano me ha salvado. Ahora pues, pregona esto a oído del pueblo. El que tenga miedo y tiemble, que se vuelva y mire desde el monte Gelboé. 22,000 hombres de las tropas se volvieron y quedaron 10,000. Yahvé dijo a Gedeón: hay todavía demasiada gente, hazle bajar el agua y allí te lo pondré a prueba. Aquel de quien te diga que vaya contigo, ese irá contigo, y aquel de quien te diga que no vaya contigo, no has de ir. Gedeón hizo bajar la gente al agua, y Yahvé le dijo: a todos los que lamieren el agua con la lengua, como lame un perro, lo pondrá a un lado, y a todo lo que se arrodillen para beber, lo pondrá al otro. El número de los que lamieron el agua llevándola con la mano a la boca resultó ser de 300. Todo el resto del pueblo se había arrodillado para beber. Entonces Yahvé dijo a Gedeón: con los 300 hombres que han lamido el agua, os salvaré y entregaré a Madián en tus manos. Que todos los demás vuelvan cada uno a sus casas. Tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus cuernos, y mandó a todos los israelitas a sus respectivas tiendas, quedándose solo con los 300 hombres. El campamento de Madián estaba debajo del suyo en el valle. Aquella noche le dijo Yahvé: levántate y baja al campamento, porque lo he puesto en tus manos. No obstante, si temes bajar, baja al campamento con tus criados puras y escucha lo que dicen. Se fortalecerá tu mano con ellos y luego bajará a atacar el campamento. Bajó pues con su criado pura hasta la extremidad de las avanzadillas del campamento. Madián, Amalek y todos los hijos de Oriente habían caído
sobre el valle, numerosos como langosta, y sus camellos eran innumerables como la arena de la orilla del mar. Se acercó Gedeón, y he aquí que un hombre contaba un sueño a su vecino. Decía: he tenido un sueño, una hogaza de pan de cebada rodaba por el campamento de Madián, llegaba hasta la tienda, chocaba contra ella y la volcaba lo de arriba abajo. Su vecino le respondió: esto no puede significar más que la espada de Gedeón, hijo de Joab, el israelita. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó la narración del sueño y su explicación, se postró, volvió al campamento de Israel y dijo: levantaos, porque Yahvé ha puesto en vuestras manos el campamento de Madián. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 cuerpos, le dio a todo cuerno y cántaro vacío con antorcha dentro de los cántaros. Le dijo: fijaos en mí y haced lo mismo que yo cuando llegue yo al extremo del campamento. Lo que yo hago lo haréis vosotros. Yo y todos mis compañeros tocaremos los cuernos. Vosotros también tocaréis los cuernos alrededor del campamento y gritaréis por Yahvé y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que le acompañaban llegaron al extremo del campamento al comienzo de la guardia de la medianoche, cuando acababan de hacer el revelo de los centinelas. Tocaron los cuernos y rompieron los cántaros que llevaban en la mano. Entonces los 3 cuerpos del ejército tocaron los cuernos y rompieron los cántaros. En la izquierda tenían la antorcha y en la derecha los cuernos para poder tocarlo, y gritaron: la espada por Yahvé y por Gedeón. Y se quedaron quietos cada uno en su lugar alrededor del campamento. Todo el campamento se despertó y, lanzando alarido, se dieron a la fuga. Mientras los 300 tocaban los cuernos, Yahvé volvió la espada de cada uno contra sus compañeros por todo el campamento. La tropa huyó hasta Bet-Hasitá, hacia Sartán, hasta la orilla de Abel Meholá, frente a Tabá. Los hombres de Israel, de Neftalí, de Aser y todo Manasés se reunieron y persiguieron a Madián. Gedeón envió mensajeros por toda la montaña de Efraín diciendo: bajad al encuentro de Madián y cortadle los vados hasta Bet-Bará y el Jordán. Se reunieron todos los hombres de Efraín y ocuparon los vados hasta Bet-Bará y el Jordán. Hicieron prisioneros a los 2 jefes de Madián, Oreb y Zeeb. Mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Zeeb en el lagar de Zeeb. Persiguieron a Madián y llevaron a Gedeón al otro lado del Jordán, la cabeza de Oreb y Zeeb. La gente de Efraín dijo a Gedeón: ¿por qué ha hecho esto con nosotros, no convocándonos como ha ido a combatir a Madián? Y discutieron con él violentamente. Él les respondió: ¿qué he hecho yo en comparación de lo que habéis hecho vosotros? ¿No vale más el rebusco de Efraín que la vendemia de Abiser? Dios ha entregado a los jefes de Madián, a Oreb y a Zeeb, en vuestras manos. ¿Qué he podido hacer yo en comparación con vosotros?
Con estas palabras que le dijo, se calmó su animosía contra él. Gedeón llegó a Jordán y lo pasó, pero él y los 300 hombres que tenían consigo estaban agotados por la persecución. Dijo pues a la gente de Sucó: da por favor torta de pan a la tropa que me sigue, porque está agotada, y voy persiguiendo a Seba y a Salmuná, reyes de Madián. Pero los jefes de Sucot respondieron: ¿acaso tiene ya sujeta la mano de Seba y de Salmuná para que demos pan a tu ejército? Gedeón les respondió: bien, cuando Yahvé haya entregado en mis manos a Seba y a Salmuná, os desgarraré la carne con espina del desierto y con cardo. De allí subió a Penuel y le habló de igual manera, pero la gente de Penuel le respondió como lo había hecho la gente de Sucó. Él respondió a lo de Penuel: cuando vuelva vencedor, derribaré esta torre. Seba y Salmuná estaban en Carcor con su ejército, unos 15,000 hombres. Todo lo que habían quedado del ejército de los hijos de Oriente, los guerreros que habían caído, eran 120,000. Gedeón subió por el camino de los que habitaban en la tienda al este de Nobá y de Joboá, y derrotó al ejército cuando se creían ya seguros. Seboá, Salmuná huyeron. Él los persiguió e hizo prisionero a los 2 reyes de Madián, Seba y a Salmuná, y destruyó todo el ejército. Después de la batalla, Gedeón, hijo de Joab, volvió por la pendiente de Jerez. Tras detener a un joven de la gente de Sucó, le interrogó y él le dio por escrito los nombres de los jefes de Sucó y de los ancianos, 77 hombres. Gedeón se dirigió entonces a la gente de Sucó y dijo: aquí tenéis a Seba y a Salmuná, a propósito de los cuales me injuriasteis diciendo: ¿acaso tiene ya sujeta la mano de Seba y de Salmuná para que demos pan a tu tropa agotada? Tomó entonces a los ancianos de la ciudad y, cogiendo espina del desierto y cardo, desgarró la carne de los hombres de Sucó. Derribó la torre de Penuel y mató a los habitantes de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuná: ¿cómo eran los hombres que mataste en el Tabor? Ellos respondieron: se parecían a ti. Cualquiera de ellos tenía el aspecto de un hijo de rey. Respondió Gedeón: eran mis hermanos, hijos de mi madre. Vive Yahvé, que si lo hubiese dejado vivo, yo os mataría. Y dijo a Yeter, su hijo mayor: venga, mátalo. Pero el muchacho no desenvainó la espada, no se atrevía porque era todavía muy joven. Rebat y Salmuná dijeron entonces: anda, mátanos tú, porque según es el hombre es su valentía. Gedeón se levantó, mató a Seba y a Salmuná y tomó la luneta que su camello llevaban al cuello. Los hombres de Israel dijeron a Gedeón: reina sobre nosotros tú, tu hijo y tu nieto, pues no has salvado de la mano de Madián.
Pero Gedeón les respondió: no seré yo el que reine sobre vosotros, ni mi hijo. Yahvé será vuestro rey. Y añadió Gedeón: os voy a pedir una cosa, que cada uno me dé un anillo de su botín, porque los vencidos tenían anillo de oro, pues eran israelitas. Respondieron ellos: te lo damos con mucho gusto. Extendió él su mano y ellos echaron en él cada uno un anillo de su botín. El peso de los anillos de oro que le habían pedido se elevó a 1,700 siclos de oro, sin contar las lunetas, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, ni tampoco los collares que pendían del cuello de sus camellos. Gedeón hizo con todo ello un efod que colocó en su ciudad en Ofra, y todo Israel se prostituyó allí tras él, y vino a ser una trampa para Gedeón y su familia. Allí fue humillado Madián entre los israelitas, y no volvió a levantar la cabeza. El país estuvo tranquilo 40 años mientras vivió Gedeón. Se fue pues Jerubbaal, hijo de Joab, y se quedó en su casa. Gedeón tuvo 70 hijos propios, pues tenía muchas mujeres, y la concubina que tenía en Siquén le dio a luz también un hijo, a quien puso por nombre Abimelech. Murió Gedeón, hijo de Joab, después de una dichosa vejez. Fue enterrado en la tumba de su padre Joab en Ofra de Abimelech. Después de la muerte de Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los Baales y tomaron por dios a Baal-Berith. Los israelitas olvidaron a Yahvé su Dios, que lo había librado de la mano de todos los enemigos de su alrededor. No fueron agradecidos con la casa de Jerubbaal Gedeón por todo el bien que había hecho a Israel. Hermanos, ayer, hoy y siempre, hablar con Dios significa oración. Leer la palabra de Dios significa recibir la palabra de Dios que habla a nuestro interior. Congregarnos, relacionarnos en la comunidad de la iglesia significa que vamos a ir a educarnos y a oír hablar de Dios y testificar lo que hemos recibido, oído y aprendido. Es el mensaje de evangelizarnos a nosotros mismos, a nuestra casa, a nuestra ciudad, a la humanidad, a la presente vida que nos toca vivir. Es un deber recibir el mensaje, meditarlo, ponerlo en práctica y darlo a conocer a quien no lo ha recibido. Porque Dios, que en su divina misericordia es nuestro Padre y proveedor de nuestra vida, ha dado a su Hijo Jesucristo para que a través de Él pudiéramos tener una relación personal. Los que no hemos apartado por causa del pecado, es imposible regresar a Dios. Solo a través de Jesucristo, en una conversión, en una transformación de un hombre nuevo en nuestro ser, podemos volver a Dios. Porque de origen el pecado nos ha separado del Padre. Y desde que Adán desobedeció, aún Dios en su divina misericordia con Abraham prometió darnos una alianza y una promesa para todo, de que iba a recordar a
la descendencia de Abraham porque fue el padre de la fe, porque fue un hombre que en fe le creyó a Dios. Hoy nosotros en fe le creemos a Jesucristo y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, y viene el Espíritu Santo y nos capacita para tener una relación con el Padre.